el pasado 24 de diciembre, aparte de ser un día familiar, pues en la mañana fue un día deportivo porque los 4 equipos que avanzaron al todos contra todos se sentaron en las oficinas de la liga a tratar de fortalecer sus planteles. Y así lo hicieron. Y así yo creo que lo hicieron. Como se había hablado aquí anteriormente en este programa, yo creo que si hay un año donde el cliché de conseguimos lo que queríamos se aplica, es en este año. ¿Por qué? Porque había una mesa con un buffet cargado de proteínas. Sí, mucho talento. Había un talento que daba para todo el mundo, obviamente. Eso no quita que se hayan dado algunas que otras pequeñas sorpresas, tanto en jugadores que no fueron seleccionados, tanto en algunos puestos de algunos jugadores que sí fueron seleccionados, y para eso entonces estamos nosotros por aquí. ¿Qué les parece si comenzamos entonces con la primera ronda de lo que sucedió? Por supuesto. Bueno, y en esa primera ronda está el primer pick, que fue Cristian Adames, que a mucha gente Sorpresa, lo sorprendió el pick de Adames. Incluso un amigo nos preguntaba por ello hace un momento en el canal de El YouTube. viernes yo daba la información no oficial aquí de que había escuchado que Perdomo no comenzaría con el equipo. Sí, Ajá. y se produjo. Y se Exacto. produjo. Y La fuente mía estaba bien. Gian Guzmán, el gerente general de las Águilas, daba una explicación que a mí me pareció genial. Cuando él habló luego, ¿verdad? Correctamente. Gian decía que los jardines de todos los equipos de la pelota dominicana están sobrepoblados. Y por eso uno ve como los 2 mejores peloteros disponibles, Munguía y Reimer Tapia, no fueron selecciones de las 2 primeras rondas por parte de ningún equipo. Entonces, habían 3 equipos que tenían una clara necesidad de por lo menos un jugador infielder. Y el mejor infielder que estaba disponible, que además te da versatilidad y es el que viene de mejor temporada, ese era justamente Cristian Adames. Entonces, cuando a eso tú le sumas lo que menciona Iván, que Geraldo Perdomo se va a estar perdiendo la primera manga de partidos, era más que sensato que Cristian Adames fuera el primer pick del conjunto de las Águilas Cibaeñas, porque por el momento va a ser el shortstop, pero cuando llegue Geraldo Perdomo, ellos perfectamente le entregan su shortstop a Geraldo y mantienen a Cristian Adames titularizando en la tercera base, Ezequiel Durán en segunda, y a Adael Amador, que retorna al equipo en este round robin. Entonces tú lo mandas de nuevo para su Por eso lo escogieron. Mira, ahí en ese pick, yo diría que hubo un movimiento a la vez inteligente, pero a la vez yo creo que tuvieron mucha fortuna las Águilas. ¿Por qué me explico? Porque cuando tú hacías el balance de todo lo que necesita cada quien, lo primero que a ti se te ocurría de las Águilas, ¿no? Un abridor. ¿Y cuál es ese? Oscar de la Cruz, de las Estrellas. Que también Eni Romero no lo íbamos a decir porque ya hay una relación previa. Lo que pasa es que ahí se da también lo que acabo de decir, el talento que había. Sí. Porque para los Gigantes era difícil dejar pasar un tipo que batea en medio de una alineación a las 2 manos, que hace contacto, que batea muchísimo y que es un buen receptor y que probablemente es el mejor receptor de la Y liga. que se va Piper y necesitaban A lo obligatoriamente que un te receptor voy titular. es que ellos hicieron una lectura genial, porque necesitando a Oscar de la Cruz, dicen, no, déjame Cristian Adames, porque es muy probable que en la vuelta yo lo tome. Lo que Y pasa así es que fue. Lo que pasa es que es cierto que De la Cruz era el mejor abridor disponible para el draft, tomando en consideración los salarios, porque no es lo mismo el salario de la Cruz que el de Smith Rogers y el de Eni Romero. Correcto. Estamos de acuerdo en esa parte. Ahora bien, Sí, que viendo eso uno lo obvia muchas veces. viendo el Y talento, es como parte dice de- Iván, las Águilas, en el caso de las Águilas que no hemos salido de ahí, se ponen a calcular. Vamos, ok, vamos a seguir en la selección de las Águilas para ir equipo por equipo y no, Exacto. ronda, y no Exactamente. ronda por ronda. la cantidad de talento en términos de picheo que hay es tanta que si yo no consigo un abridor, puedo fortalecer mi bullpen, que es de lo que se vive en esta liga. Entonces, ellos apostaron a un jugador que les tape el hueco de Geraldo Perdomo, como reportaba Iván hace un par de días, y que luego cuando retorna Perdomo, el elemento que ellos seleccionan como primer pick se puede adaptar a cualquier posición del infield, incluso puede hacer las veces de bateador designado ocasional. En el caso de los Gigantes del Cibao, no había forma que con el conocimiento de que ellos iban a perder a 2 de sus receptores principales, Francisco Mejía, con esas características que dice Iván, lo pelara el conjunto Claro, de es los Gigantes. que la contratación que anunciaba el equipo de los Gigantes el día anterior, que fue el día del juego 50 en la capital,
el caso de dos importados, uno de ellos receptor, te decía a ti que ya Kenny Piper probablemente ya había cumplido su participación, y de que aparte de ese receptor que ellos traían, David Bañuelos, ellos iban quizá al mercado a ver qué receptor podían ellos llevarse, y resultó que se llevaron al mejor receptor de la liga. En el caso de los Leones del Escogido, recuerden que en medio de la temporada ellos salieron de dos lanzadores que son todavía, yo creo que siguen siendo de nivel en esta liga, pero que no estaban pasando por su mejor momento, en Jimmy Cordero y Fernando Abad. Inmediatamente esos dos puestos lo fortalecen con las selecciones de Patrick Weigel y Jeffrey Young, uno detrás del otro. Pero vamos a concluir con las selecciones de las Águilas. Exacto, vamos a hacerlo por equipo. Entonces el conjunto de las Águilas se quedan con Cristian Adames, Oscar de la Cruz, Misael Tamares, Junior Marte, Carlos Belén y Andrew Pérez. Hay que decir que el conjunto de las Águilas tenía la necesidad del infield, que ya explicamos, la necesidad de la rotación, y se quedan entonces con Oscar de la Cruz, y fortalecen algo que ya era una fortaleza, porque las Águilas terminan finalmente con el mejor bullpen de la Liga Dominicana. Lo fortalecen con Misael Tamares, con Junior Marte, con Carlos Belén y con un zurdo situacional, en este caso Andrew Pérez. El conjunto de las Águilas entonces quedaría con la siguiente rotación: Jorge Tavares, que va a lanzar el juego 1, Abdiel Mendoza, otro refuerzo que está permitiendo muy poco tráfico, tiene alrededor de 3-4 salidas y tiene un whip por debajo de 0.90. Tienen entonces a Oscar de la Cruz, esa sería una muy buena tripleta. Líder en ponches de la temporada. Correcto. Y queda por ver cuál va a ser el rol que ejecutará Luis Felipe Castillo, porque recuerden que Luis Felipe Castillo abrió múltiples partidos en Grandes Ligas con el conjunto de los Marineros de Seattle. Correcto. O sea que él perfectamente puede integrarse a esa rotación con Drew Parrish y Osvaldo Vidó en la parte final ocupando ese último puesto, además de la posibilidad de que ellos puedan importar cualquier talento, ¿verdad?, de otra parte del Caribe. Que yo creo que es lo correcto, que ellos lo utilicen en la rotación, primero por lo que él vino haciendo en la temporada 2025 con los Marineros de Seattle, y segundo porque si ellos fortalecen su bullpen, claro, es porque esa tónica que le ha dado resultado o le dio resultado al Licey en los últimos 3 años, de tener una profundidad tan notable en el bullpen, de que su relevo podría entrar tan temprano como en el tercer episodio, y eso es lo que está haciendo el conjunto de las Águilas Ibaeñas. ¿Tú sabes que en teniendo este momento a Jorge Tavares, perdón, sí, y teniendo a Luis Felipe Castillo en ese rol, fortaleciendo el bullpen, yo creo que en estos momentos la rotación tiene que sufrir un impacto porque no terminó bien la rotación de las Águilas Ibaeñas. Y en el caso de las Águilas hay un contexto muy específico, y es que como es un equipo que produce carreras en abundancia, claro, cuando se les rompa el plan en el tercer inning porque al abridor le hicieron 5, ellos dicen sí, pero ahora tenemos relevo para aguantar eso hasta el octavo, y con la ofensiva nosotros regresamos. Adelante, que en Marcos. ese adelante, Sí, eso pasó con los Toros. Los Toros son un equipo extremadamente ofensivo. Se lanzaron a buscar picheo mayormente, consiguiendo a Mejía, que es una garantía extraordinaria en el bullpen. Tú sabes que en el bullpen de las Águilas ahora mismo hombres confiables en ese relevo: Giancarlo Enríquez, el endiablado que ha sido su mejor relevista en todo el año. Pero tienen a Jonathan Hernández, a Jordani Mezquita, de la última etapa que se integró Roderick Muñoz. Se fortalecen entonces ahora con Junior Marte, con Misael Tamares, con Carlos Belén. Pero ese equipo también tiene a José Cuás, que ha sido uno de los principales nombres. Un cuchillo. En este momento, tú sacas un listado de 10 relevistas en las Águilas y Richard Rodríguez pudiera ser en este momento el peor de todos. Vámonos con o los el Toros. menos bueno, ¿verdad? Porque Richard Que también, Rodríguez y que también muy es buen un tipo importante del cuerpo de relevistas. Vámonos con los Toros. Bueno, el pick de primera ronda de los Toros, tal Una sorpresa. como decía Marcos, fue Giancarlo Mejía. Si había una debilidad en este equipo, era bullpen. Para mí no fue Porque- sorpresa esa. No fue sorpresa. No, No fue sorpresa. Porque que los Toros terminaron con el mejor picheo abridor de la liga, una efectividad colectiva en diciembre por debajo de 2.60 Así es. de su rotación, con una ofensiva extraordinaria, con 3 jardineros, probablemente los mejores jardines de la pelota dominicana. Quitar probablemente. Sí, Correcto, quizás. al menos en términos de rendimiento en el terreno, en la ese temporada. Que tienen ahí atrás. Y Luis Liberato y lo que hizo en ese último mes ya una vez se integra. Pero Eloy Jiménez en una muy buena temporada, Rafael La Antigua haciendo una gran sorpresa para ellos. Se llevaron también a Romero, ¿verdad?
Correcto. Se llevan a Ernie Romero. Entonces, que la le rotación cae- es Corny, Mendoza, Brooks, Ernie Ernie Romero. Romero y Barría. y Jaime Correcto. Barría, Y Jaime exactamente. Barría. Exactamente. Ellos anunciaron su rotación y va en ese mismo orden. Courtney, Brooks, Barría, Romero. Los la primeros mejor 4 rotación juegos. para un Bueno, servidor en tiene, este momento tiene de que la ser pelota no de las dominicana. mejores, sino la mejor Qué raro rotación que Romero cae en abridora. cuarta ronda. Entonces los Toros, además de que se quedan con el mejor relevista nativo, Giancarlo Mejía, se quedan con el mejor zurdo que estaba disponible para el bullpen, Correctamente. que es Anderson Severino. Pero también se quedan con Jan Mariñez, que usted verá que Mariñez tuvo efectividad por encima de 3.50, pero si usted ve el porcentaje de ponches sobre el porcentaje de boletos, fue el que mejor combinó esas dos estadísticas entre todos los relevistas disponibles. Y además se quedan con Sergio Alcántara, que fue el último pick de ellos, y anda Angel de los Santos también. Tú sabes que Yo aquel- creo, las yo creo elecciones que, de los yo creo Toros. que de los lanzadores relevistas disponibles, el único que supera a Mariñez en términos de ponches en relación a las entradas lanzadas es Ofrady Gómez, quien increíblemente no es Increíble. un estelar, Ya no es Increíble. pero ponchó a 22 en 16 correcto, entradas. correcto. Es correcto. Entonces, como Gigantes del Cibao. en el caso, finalmente, para terminar con los Toros, pudiéramos decir que ellos proyectan una alineación que tendría a Gilberto Celestino, Luis Liberato, Brian de la Cruz, Eloy Jiménez, que termina bastante bien. Ellos anunciaron a Troy Johnston, que regresa, que debería ser entonces el Que fue primer base refuerzo del el año equipo. pasado con Licey. Sí. Sí. Los reforzó a ellos en temporada regular, fue su mejor refuerzo, y luego en el draft de reingreso reforzó al Licey. Jamer Candelario sería el tercera base, Brian Labastida sería el receptor. Que viene, está teniendo un gran Pero rendimiento. la Bastida roba más base que un centerfield. Y en los últimos, Sí, un en la receptor última que parte de la no es temporada normal, un generó receptor. poder incluso. Sí. Entonces, en el medio del infield, Rafael Lantigua y Sergio Alcántara. Por ahí anda Jairo Muñoz, que se perdió los últimos partidos. Hay que ver cuándo regresa. Una vez regrese, yo creo que ese bate Jairo obviamente va a estar Oh, pero en ven esa acá. alineación con Sergio y Lantigua, entonces cubriendo las paradas cortas. Entonces los Gigantes del Cibao, como habíamos hablado, seleccionan a Francisco Mejía como receptor por los problemas que habíamos mencionado y las dos ausencias. Traen a Gustavo Núñez, que para mi gusto es el mejor segundo bate de la liga. Sin embargo, por un tema de bajo rendimiento de Emilio Bonifacio, tuvo que convertirse en el primer bate de los Tigres del Licey. Pero todo el mundo sabe lo que puede hacer este jugador veterano, que juega una tremenda defensa, tiene un IQ de béisbol altísimo, puede batear con promedio y con poder de extra base, puede correr muy bien las bases, que de hecho fue el líder en bases robadas en la temporada. Gustavo Núñez se robó 20 bases. Señores, 20 bases en Grandes Ligas es una muy buena cuota. Y en 2 meses ya Gustavo Núñez se robó 20 con los Tigres del Licey. Agregaron a Luis Frías, fortaleciendo el bullpen, a Ofrady Gómez y a Neftalí Félix. Esos 3 brazos van definitivamente a impactar algo que en esta liga yo creo que todos los equipos deberían ser fuertes ahí. Y no dejo de agregar entonces a un bate como Ismael Munguía, que para mí era el mejor bate disponible. Para un servidor también. El mejor bate disponible en el draft. Él y Tapia, Ligeramente por encima de Raymond. Mira, yo acabo de compartirles en el grupo de la Voz del Fanático algo que yo hice esta mañana, Ujú. y es con relación a algo que puede juntar el equipo de los Gigantes del Cibao. Y son las estadísticas de velocidad de las últimas 2 temporadas, precisamente de 4 peloteros que se van a juntar en ese conjunto. Wow. Ahí se va a Está correr. el caso de Gustavo Núñez, está el caso de Johan Rojas, el caso de Munguía y el caso de Julio Carreras. En el caso de ellos 4, en las últimas 2 temporadas, incluyendo regular, round robin y final, ellos totalizan 114 robadas y 19 veces atrapados. Eso da un 85.7% de efectividad en robo. Tipo veloz. En el caso de Johan Rojas, 48 y 6. Gustavo Núñez, como decía Alex, 39 robadas y 6 atrapados. 15 y 4 Munguía, 12 y 3 el caso de Carreras. Pero eso no es lo más impresionante de ese dato que yo acabo de dar. Lo más importante y lo más interesante de ese dato es que el porcentaje de envasarse de los 4 es 368. Para tú robar base, tú tienes que llegar a primera. Claro. Y los 4 llegan a primera. Pero si tú sacas de la ecuación del porcentaje de envasarse colectivo de esos 4, el de Carrera Llega a 400. llega a 400. Porque está Munguía, está Gustavo Núñez y está entonces Johan Rojas, que son los que más van a jugar de Pero los 4. ellos van a tener, supongamos, porque aquí estoy entrando en el campo de la especulación, que
Carlos Jorge continúe con el equipo. No continúa. No, se va, No se va. continúa con el continúa. equipo. Se Bueno, va. pero No ese continúa ni ¿Y el Carlos tema de Jorge ni Siri? David El que vuelve Siri probablemente. Pero Sí. Ese entre es el Carlos punto. Jorge y pero Joan debe Rojas. ponerse en forma, Siri. Abusador. Sí, por supuesto. Ahora Siri tiene que saber que en este momento él tiene un puesto secundario. El por- contexto es diferente. Eso Por significa supuesto. que los gigantes pueden apostar esta temporada a tratar de jugar el juego pequeño porque tienen con qué hacerlo. Totalmente. O sea, que te gustaron las escogencias de los gigantes. Yo creo que si hay un año donde los gigantes eligieron bastante bien, al igual que los otros equipos, fue este. Señores, que los gigantes se quedaron con el mejor receptor, con el mejor segunda base de la liga y Con el mejor bateador. Sí. con el mejor bateador que había disponible, Ismael Munguía, además de que consiguen 3 muy buenos Sí, pero Y relevistas. con el relevista más ponchador disponible en el draft. ¿Cómo terminó el relevo de los gigantes, Iván? Terminó bien, terminó bien. en ritmo. Bastante ritmo. Hay algunos brazos que quizás por el tema de invitaciones y eso, quizás vayan a querer descansar. Por eso yo creo que la importancia de un Sí. tipo como Luis Frías, que lo agrega el conjunto, que Frías trabajó alrededor de 25 entradas con el equipo del Licey y fue un tipo Terminó como una piedra. fue un tipo Sí. efectivo para los De Tigres, ese bullpen el que se va es Pilar, que es el cerrador, pero que de hecho tener a- terminó fuera de roster por unas molestias. pero Ahora- tener a Neftalí o Freidy y Luis Frías Una sin duda garantía. que aumenta la Obviamente, profundidad. las escogencias de los gigantes se ven robustas y de hecho lo son. Es precisamente porque fue un equipo que no pudo hacer ofensiva. Entonces ellos tuvieron que salir a buscar lo mejor en ofensiva cuando otros equipos como las Águilas estaban pensando en picheo porque sí batearon, los Toros pensaron en relevo porque sí batearon y los Leones por igual pensaron en relevo y en picheo porque sí batearon, ¿entiendes? Justamente hablando de los Leones, ellos, antes de irnos a la pausa, Martínez, que sé que no nos estás mirando, como mencioné al principio, ellos salieron de 2 relevistas que, si bien es cierto, son relevistas buenos en esta liga, no estaban pasando por su mejor momento. En el caso de Jimmy Cordero y Fernando Abad, inmediatamente hacen de Patrick Wiggle su primer pick de la ronda del draft. También seleccionan a Jeffrey Young, un zurdo que puede tocar cerca de los 3 dígitos y que no necesita carta de presentación en la liga. Pero yo señalaría el draft de los Leones como un draft diverso, el más variado del sorteo. ¿Le Porque chocó lo de Mateo? a mí me chocó, A mí también. sobre todo por las declaraciones del gerente general, cuando él dijo que él lamentó salir de Mateo, pero que Mateo es un talento que tú no puedes dejar pasar. Pero bueno, él estaba en las filas de los Leones. Y qué bueno que pase eso, que no se vea No personal. hay nada personal. Que tú te fuiste, yo te cambié por cuestiones profesionales. Pero Porque hay yo te jugadores que han sido, necesito. hay jugadores que han salido de equipo que han sido seleccionados. No, y Bueno, todo se para- depende desde el punto donde usted lo mire. Si usted mira ahora el hecho de que Jorge Mateo es agente libre luego de la temporada y que lo cambian por un talento que va a continuar con el equipo luego de, y que aún así tú vuelves y consigues a Mateo para que termine la que de temporada los dos. contigo, entonces no está tan mal. Claro. Mira, aunque entonces- no deja de no deja de chocar. Que por sorprender. cierto, yo le voy a dar seguimiento. Le voy a dar seguimiento a cuáles seleccionados este año, el año que viene o en 2 años terminan jugando en Van ese a ser equipo. parte. ¿Terminan jugando? En ese Ahí equipo. mismo. Ok. Ya pasó. Porque Lléveme eso al campo del amor. no, yo te lo voy a por llevar, favor. te lo voy a llevar al campo de la pelota. Ya pasó. ¿De quién era Cristian Adames? De ¿Y los quién lo Toros. eligió? Toros, Licey. ¿Con Y quién Gustavo. terminó? ¿Y Licey. Gustavo? Entonces usted se va por ahí y comienza a investigar. ¿De Pero- quién era Mateo cuando el escogido lo tomó de refuerzo en De un las round robin? estrellas. ¿Y con quién terminó jugando? ¿Cómo le cogí? Firmando con el escogido. Entonces como que le No, voy a... Mateo era de los Toros. Era de los Toros. Exacto, y el escogido lo tomó. Ujú. Y después firmó como agente libre. Volvió como libre. Gustavo Núñez Gustavo, sí. Pero firmó. ¿me puede llevar o no Iván, eso al no campo del te amor? hagas. Entonces yo como que le voy a dar seguimiento Pero a ¿me cuáles puede llevar jugadores de eso este o no al año campo del amor? al año siguiente van a firmar como agente libre con el equipo que lo eligió este año. Ok. Mire, ya para concluir con el tema de los Leones e irnos a la pausa, escogieron en el tercer pick a un abridor que yo creo que merece una muestra más allá de lo que vimos en su última salida, que fueron 3 entradas y 2 tercios. Radamés Liz, que tiene la capacidad de constantemente llegar al quinto o pasar del quinto episodio. Eso es importante en esta liga, tomando en consideración lo mucho que trabaja el bullpen. En el caso de Raimel Tapia, yo diría que ligeramente el segundo mejor bateador del draft disponible. Y digo ligeramente porque Tapia tuvo una temporada histórica con más de 70 imparables, pero definitivamente lo que ha hecho Ismael Munguía también es súper llamativo. Jorge Mateo, que es básicamente un utility, yo diría que deluxe, porque
lo vimos en las estrellas jugar en las paradas cortas, pero Mateo ha jugado los 3 jardines como sustituto defensivo en grandes ligas. O sea que él tiene la habilidad de suplir una necesidad en ambos costados del juego, del terreno, perdón. Y Michael de la Cruz, que es un receptor nativo, nunca está de más. Además, de la Cruz ha demostrado ser un jugador bastante oportuno a la hora de batear. Y por ahí se comenta que los Leones están en negociaciones para traer a José Urquidi. Ya lo firmaron. Ya lo hizo. Ya anunciaron la firma de manera ¿Ya han oficial. anunciado oficialmente? Sí, señor. Sí, ese es otro también, que los equipos van a seguir anunciando contrataciones de otras ligas. Y después que analicemos sobre nuestros favoritos para la final, y que involucremos a los fanáticos también, hay que hablar de los jugadores dominicanos que estuvieron disponibles, no fueron elegidos y van a otras ligas a reforzar. ¿Quién a le otros sorprendió equipos. que no fuera elegido? No, ninguno. Sorprendió. No me sorprendió ninguno. Ok. ¿Por qué? Señores, hay una realidad. Los equipos están luchando con lo elevado que fueron los salarios Las nóminas, sí. en la agencia libre. Y eso provocó que si a mí me apetece un lanzador como Daniel Araujo, pero Daniel Araujo gana sueldo y medio de lo que yo puedo pagar, yo definitivamente no lo puedo tener. Usted se imagina, porque hay que recordar que cuando tú eliges a un jugador en el draft de reingreso, tienes que aumentarle el sueldo en un 10%. Más 10%. En el Exacto. tiempo, ¿verdad? Que 10%. él va a estar contigo. Entonces, imagínese usted, Smil Rogers, que gana $37,000 mensuales. Un 10% más serían Y van a pagar el $3,700 carro en el más. semáforo. Sí. $40,000. O sea, que llegaría a más de $40,000. Y usted pagárselo a un lanzador que la realidad es que en este momento no te da garantía. No te da garantía. Tú sabes que cuando ya se llega a la instancia del round robin, del todos contra todos, como que obliga a que uno pues comience a hacer trabajitos y cosas. Y me concentré en algo, a propósito del draft, luego de que terminó, que me llevó un tiempecito hacerlo, pero que me pareció interesante, con relación a la importancia de hacer un buen draft. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en los últimos 3 drafts que ha estado involucrado el equipo de los Gigantes, voy a comenzar con los Gigantes, los lanzadores que han seleccionado ellos entre el 23, 22 y el 21 han totalizado 93 entradas y tienen una efectividad de 2.60, un whip de 1.35. Los bateadores acumulan un promedio de 2.77, 3.45 de OVP y 714 de OPS. Eso es totalizando todo lo que ellos han seleccionado: Paulo Espino, Fernando Abad, que sí, Emanuel Ramírez, Eri González, Molina, Raúl Valdés. Cuando tú segregas eso, hubo un draft que tuvo éxito, que es cuando se meten en la final, ¿verdad? La primera que pierden contra las Águilas. La segunda. O La que segunda, ganan. que ganan el campeonato, y de ahí resalta la gran apuesta que fue el picheo, Sí. en ese sentido. Sí. Luego de ahí, y eso da como resultado también, cuando tú te focalizas en fortalecer lo que verdaderamente tú necesitas y te sale bien, porque no siempre sale bien, porque hubo un año que su gran apuesta fue Jamer Candelario, Que le fue muy mal. que le fue muy mal, Muy mal. que bueno, en el caso de Candelario, de 42-9 batió 2-14, Y en sus que primeros ese año fue 18 su gran turnos apuesta. falló. Falló en blanco. sus primeros 18 turnos. ¿Qué pasó con el Licey? El Licey, los últimos 3 round robin, antes de ser descalificado este año, sus lanzadores totalizaron 69 entradas. ¿Por qué? Bueno, porque el Licey, el contexto de su draft fue diferente en el caso de los Gigantes, Claro. que ya lo mencioné. ¿Por qué? Porque los Gigantes draftearon para que los lanzadores que ellos tomaron en ese momento, en esos 3 round robin, fueran parte esencial de la rotación. Protagonistas. Correcto. Claro. En el caso del Licey seleccionaron para que complementaran lo que ya tenían, Ujú. que era César Valdés, que era Cameron Gunn, que en un momento determinado fue quizá el mejor lanzador, una gran temporada de Jonathan Aro y lo de JC Mejía. Eso llamó a complementar eso que ya el Licey tenía, que fueron con Guduán, Pedro Payano, Willan Jerez, Raúl Valdés en un momento, Keuri Mella, Alfredo Simón y Anderson Severino. Eso totalizó 69 entradas con una efectividad de 2.09 y un whip de 1.14. Colectivo. Colectivo todos ellos. Ay, Dios. O sea que el Licey supo lo que fue hacer al draft en ese momento. ¿Y el resultado cuál fue? 2 campeonatos y 3 finales consecutivas. En términos de jugadores de posición, ellos fueron con Troy Johnston,
Gustavo Núñez, que todo el mundo sabe lo que hizo. Él fue, cuando Adames. uno mira todo eso, el mejor de todos fue Gustavo Núñez, que batió 282, 350 y 721 de Hernández. OPS. Señores, Gustavo Núñez empujó anotó 20 carreras en las veces que no, sin pertenecer al Licey, y fue refuerzo del Licey, porque tuvo o sea, se embataba bastante. En el caso del Escogido, el Escogido totalizó un total de 47 entradas, tuvo un whip alto, sus lanzadores permitieron mucho tráfico, y uno lo puede ver eso reflejado en el resultado de lo que pasó con el Escogido hasta que llegaron a la final del año pasado y ganaron esa final contra el equipo del Licey. Bateadores, por ejemplo, que no hicieron el trabajo y que quizás no fueron importantes con el equipo de los Leones. El caso de José Sirí, que fue una gran apuesta, pero José Sirí batió de 57-10. Sin embargo, Luis Liberato, un poquito mejor que Sirí, bateando 2.55 y teniendo un mejor porcentaje de envasarse. En el 23, por ejemplo, los Leones que no pudieron entrar al playoff final, se fueron con gente como Jorge Mateo, Jamaico Navarro, que por cierto terminó jugando con los Leones también. Otro caso. A propósito Michael de- Pérez y Jairo Muñoz. Rápidamente, las Estrellas Orientales han totalizado en los últimos 3 round robin su picheo, 78 entradas, pero con una efectividad colectiva de 3.66, y sobre todo se vio reflejado en los drafts previo a la final que ellos disputaron con el equipo del Licey, y en plena final también algo le falló, porque las grandes apuestas como Smith Rogers pues no fueron del todo, no tuvieron del todo la gran estelaridad, y quizás por eso la gente ahora pregunta por qué no fue ya 2 años más adelante seleccionado en el draft de este año Smith Rogers. El equipo totalizó un whip de casi 1.50 a nivel general el picheo. Ellos no se fueron con tanto bateo. Si ustedes miran en los últimos round robin, Kelvin Gutiérrez, Francisco Peña y Wester Rivas básicamente fueron los peloteros que ellos seleccionaron. Y de ahí, que es otra parte de que me di cuenta cuando estaba haciendo este trabajo, que es algo que he mencionado aquí en otras ocasiones, que fue algo que aprendí de Jonathan Tiburcio, y es la regresión a la media. Porque el round robin, si ustedes se fijan, solamente lo separan 3 días de la serie regular. O sea, es una continuidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El que batea 3.50 en la regular, puede ser que en el round robin le llegue la regresión. Y eso pasó con Kelvin Gutiérrez, que ese año que las Estrellas lo seleccionan y que fue su gran apuesta, batea casi 300 con el equipo de los Gigantes, 3.88 de OVP y un OPS altísimo, y batió 103 con el equipo de las Estrellas, en un total de 39 veces al bate. O sea, se cayó totalmente. Sí. Y cuando uno dice, bueno, se cayó fulano, no, fue que le llegó la regresión de la continuidad de una temporada que es la mitad, digamos, de una temporada de Grandes Ligas, 50 en regular y 18 en el round robin. Y ya finalmente las Águilas, en los últimos drafts, le ha fallado lo que ellos este año seleccionaron. Si uno mira a las Águilas, se fueron 2 veces con Fernando Abad, que una vez fue buen lanzador, en la segunda ocasión no lo fue. Ellos se fueron con Teddy Stankiewicz, Willy Peralta, Jan Mariñez, que quizás fue de todos los lanzadores que seleccionaron el que mejor trabajo hizo en un momento determinado. Y los bateadores se fueron con Carlos Peguero, que ese año le fue bien con los Gigantes y se cayó con las Águilas. Le llegó la regresión Bueno, lo sentaron en un momento. En el round robin. Cristian Adames, que no tuvo números impresionantes tampoco. Y Elier Hernández, que casi ni jugó con el equipo de las Águilas. Que Entonces, Adames no tuvo, perdóname Iván, no tuvo números impresionantes ni en la regular ni en el round robin. Lo tomaron como un tema de profundidad más que nada. Entonces el trabajo al final del camino pues tiene dos resultados. Lo que último acabo de decir, como muchos peloteros son seleccionados por esa gran temporada regular que tienen, y al final pues termina llegándole la regresión a la media en medio del round robin. Y segundo lugar, la importancia de tu ir por lo mejor disponible como tu gran apuesta, y cómo a veces esa gran apuesta no te da el resultado. O sea, la importancia de un buen draft en sentido general. Ahí vimos como equipos como el Licey, por ejemplo, pues yo diría que saca nota sobresaliente, aunque el año pasado no pudo cumplir el cometido de ganar el campeonato, pero fue a 7 juegos. Bueno, conociendo lo vital que es el draft, ¿qué tal si primero ahora escuchamos al público y más adelante
porque yo sé que todo el mundo está esperando el pronóstico de Marco Sánchez No. y el pronóstico de Alex Luna, Arranque como que tigre. ya lo prometió. Abrimos las líneas telefónicas. Araujo, Buenas. Adelante. y bueno, muchachos, Hola. escuché un programa de Santiago hoy al mediodía que Ángel Genao confirmó que va para el Raúl Robin. Qué bien. ¿Qué ustedes han escuchado sobre eso? No, Ángel Genao Ángel. es sobre todo. Escuché en el día de hoy al gerente general, tanto a Jan Guzmán, ¿verdad? Que estuvo hablando esta mañana en Abriendo Sports. Y Jan lo que dijo fue que Ángel Genao quiere jugar, pero que ya eso es algo que él tiene que josearlo con su equipo, que no hay absolutamente nada concreto. Solamente es una intención, un interés del jugador, pero que ya por parte de la organización no se puede hacer otro intento de acudir a la organización, porque ya sería como una necedad, ¿verdad? Cuando ya le dieron un permiso que él cumplió. Quienes sí regresan a las Águilas son Adael Amador y Jonathan Clase. Esos dos peloteros jóvenes regresan a las Águilas de cara a este round robin. Nos vamos con la próxima. Hello, buenas. Hello. Buenas, Bueno, Adelante. Andrés, vámonos. Adelante, Andrés. El aguilucho. Te escuchamos. El líder de base robada de la liga no fue el Gilberto Celestino con 22. Correcto. Dice que fue Gustavo Núñez Sí, con sí, sí. 20. Iván, Sí, él te escucha. Adelante, Andrés. oye bien, Iván, te confundiste con la fiesta de Navidad. Dijiste que como que el viernes, dijiste algo de Perdomo, pero quizás fue como el lunes o el martes, porque hoy es viernes. Ok, gracias por la llamada. Nos vamos con la próxima. Hello, buenas. ¿Qué fue lo que dijo? Dime a ver, Daniel, Todo bien, Merán. el señor Iván Ramos Montilla. ¿Cuáles son los dos tuyos? ¿Cuáles son los dos tuyos? hola, mira. Yo creo que se va a volver a repetir la final donde el escogido barrió a las Águilas. Yo creo que la final para mí será Cibao contra la Capital. Pero, Daniel, yo te escuché hoy en tu programa donde tú nos mencionaste para preguntarte la situación de Héctor Rodríguez y Yaniel Díaz. Jainer Díaz. A ver, Yaniel Díaz, para saber cuál es su situación, porque en la alineación que yo tengo proyectado del escogido, teniendo a Héctor Rodríguez y al receptor Díaz, sería rápidamente, sería primer bate el segundo en Hicks, que siempre se me olvida el nombre de ese muchacho, el de las Estrellas Orientales. Raimel Tapia. Raimel Tapia primero, segundo Eric González, tercero Brito. Yainel Díaz, cuarto Sócrates Brito, quinto este muchacho el left field, este muchacho Junior Lake. No, espérate, que se me olvidó algo, espérate. Héctor Rodríguez bateando tercero, ¿tú entiendes? Cuarto Yainel Díaz, quinto Sócrates Brito, sexto este muchacho alternándolo con bateador, este muchacho el de el primera base, no, el otro, el primera Jamaico. base, Jamaico. Jamaico Navarro, séptimo Junior Ley, octavo Jonathan Guzmán y noveno el receptor Severino o Michael de la Cruz, el del Licey. Muchas gracias por la llamada. Recuerda que Héctor Rodríguez, cuando juega el último partido de la serie regular y tiene ese gran rendimiento, recuerda que él dijo que él pidió permiso por un día, porque a él lo habían detenido, él hizo un impulso final para que lo dejen jugar ese último partido, que era un partido decisivo. Héctor Rodríguez no va a estar al menos de inicio en el round robin con el conjunto de los Leones del Escogido. Por eso le dije a Él no Tapia, tiene para permiso. ocupar la Y plaza Jainer de- Díaz Correcto. tiene una molestia en uno de sus dedos. Y por eso la elección de Michael de la Cruz para que sea el backup mientras tanto de Severino, porque con Jainer no hay nada concreto, al menos de inicio. Que según el dirigente de los Leones, era día a día cuando pasó la lesión. Se ha mantenido día a día el estatus de Jainer, pero todavía no hay un update de que él va a estar 100% disponible y por eso el escogido se aseguró con un catcher nativo. Sí, y además dedo para un catcher.
No, lo que sea para un catcher, es una posición complicada. Sí, muy No, complicado. mira, hasta el propio Severino ha estado tocado Y también. el claro. catcher del clásico, titular de los Astros de Houston. Dame la próxima. Saludos Martínez. para Andrew Aquino que dice buenas tardes desde Georgia, desde Atlanta, Georgia, Águilas campeón. Saludos para Andrew, vamos con la próxima. Buenas. Hello. Un saludo allá todos en cabina y en especial para mi hermano Iván Joel La Para Ramos. Ese soy yo. Omar Santana desde el frío Boston para el mundo. Muy frío, profesor. Profesor, es quemándonos que estamos del frío ahora mismo. Paradójicamente. A -7, con una Ay, temperatura, qué chulería, profesor. sensación térmica Hay- -12. ¿Hay algo de brisa, profesor? Y con brisa, tú supiste. Bueno, profesora, a partir de las 11 de la noche estamos esperando una gran cantidad de nieve. Ay, ay. Y lo que nos queda es hacer un sancocho y comprar un pote. Yo creía que iba a tomar alguna medida de... Bueno, está tomando precauciones. Pero, Sí, claro. cada quien toma sus medidas. Desde luego. Iván, y invitamos a todos los fanáticos que están escuchando el programa a pasar por Básquet Global. Iván, yo creo que cada día sigue demostrando la fortaleza que tiene en el baloncesto. Me gusta, aunque no me veas en vivo, siempre veo los podcasts. Yo lo Me sé, gusta más profesor. cuando tú preparas el traguito y te va ligero. Eso de noche, profesor. cuando Esa estamos- es una de mis partes favoritas. No, y la de él también, yo me imagino. Bueno. Tengo un deseo para Navidad. Uno de ellos es al señor, el último que llamó, al señor Merán, con mucho respeto. Hace varios años que él llamó y lo apodó a Daniel y a Alex como los mini cronistas. Yo creo que es tiempo suficiente y ha quedado más que A evidente Daniel y que a ya ese Jordan. apodo hay que votarle a Jordan también. Estos muchachos han crecido increíblemente. Yo los Sí, Daniel felicito tiene de como todo 6 corazón pies este año. 5-10. Se parece cada vez más a Kevin Y Durant. también ya para cerrar, quiero felicitar, que no me he podido comunicar, al maestro Galletas, Uy, ¿por qué? Otro que pronóstico fue el acertado. único, fue el único que dio su pronóstico. Lo dijo, y Gigantes también Leones. Que vuelva para que nos diga quiénes llegarán a la final. Muchísimas Bueno. gracias y los sigo escuchando. Saludos Gracias. para Gracias, profesor. Manuel Contreras, que dice, no entiendo cómo las Águilas dejaron pasar a jugadores como JC Mejía, Francisco Mejía y Raimel Tapia. Lo que pasa es que las Águilas tienen a Eli Marrero y a Webster Rivas, dos buenos receptores. Las Águilas tienen un muy buen bullpen que obviamente querían fortalecer, pero antes de fortalecer esa área, Había que querían priorizar, asegurarse, priorizar. ¿verdad? Con el infield. Y Raimel Tapia no tenía tanto sentido para ellos, porque las Águilas tienen a Alberto Rodríguez, tienen a Leody Taveras, tienen a Stuart Berroa, vuelve Jonathan Clase al equipo ahora en round robin. Correcto. De manera que hay mucha abundancia en esos jardines del conjunto de las Águilas. Saludos para Jenny Torres, para Said Bobadilla, escogidista. ¿Ustedes darán favoritos como siempre lo hacen? Claro que sí, venimos con eso en un momento. Said, saludos para Rubén Darío Montero. Recuerden que los campeones y duros de matar van de nuevo a la final, a repetir. Bueno, ahí está el pronóstico de Rubén Darío. Y saludos para Ángel Guzmán, que dice que yo estoy triste. ¿Por qué? No sé por qué. Bueno, saludos para Ángel Guzmán.